Hubo un México donde el Día de Muertos era más que poner una ofrenda bonita y tomarse fotos, donde la celebración duraba días completos, donde cada acción tenía su momento y su significado, y donde participaba toda la comunidad. No estamos hablando de tradiciones inventadas para turistas ni de modas que vienen y van. Estamos hablando de rituales antiguos que nuestros abuelos vivían con devoción, costumbres que definían esos días sagrados, y prácticas que desaparecieron tan silenciosamente que muchos ni siquiera saben que existieron. El Día de Muertos que vivimos hoy es una sombra hermosa de lo que fue. Y aunque conserva su esencia, perdió detalles, rituales, momentos que hacían de esta celebración algo profundamente diferente. Si alguna vez escuchaste a tu abuela hablar del Día de Muertos de antes y no entendiste de qué hablabas y te preguntaste cómo se celebraba realmente esta fecha en el pasado, o si sientes que algo falta en las celebraciones modernas, suscríbete. Aquí en México al Día recordamos las tradiciones completas, no solo los pedazos que sobrevivieron, porque cada ritual olvidado es un hilo que se rompe en el tejido de nuestra identidad. Y vale la pena recordar cómo era cuando todo estaba intacto. El barrido ceremonial de la casa era el primer ritual. Días antes del Día de Muertos, la casa completa se limpiaba de una forma especial. No era la limpieza común de todos los días. Era un barrido profundo, ritual, que comenzaba desde el fondo de la casa y terminaba en la puerta. Se barrían los rincones que nunca se barrían, se movían los muebles que nunca se movían, se limpiaban los techos, las paredes, todo. Pero no era solo por higiene, era para limpiar las energías, para hacer espacio a los muertos que vendrían. Las abuelas decían que había que barrer hacia afuera, sacando todo lo malo, todo lo que estorbara. Y ese barrido se hacía en silencio, con respeto, sabiendo que estabas preparando tu casa para recibir a tus difuntos. Algunas familias quemaban copal mientras barrían, otras rociaban agua bendita. Y al terminar, la casa olía distinto, se sentía distinta, estaba lista. Hoy casi nadie hace ese barrido ceremonial. Limpiamos la casa, sí, pero ya no con esa intención ritual. Ya no entendemos que limpiar antes del Día de Muertos no es solo quitar polvo, es preparar el espacio sagrado donde lo vivo y lo muerto se encontrarán. El camino de cempasúchil desde la calle hasta la ofrenda era fundamental. No bastaba con poner flores en la ofrenda. Había que hacer un camino de pétalos que guiara a los muertos desde la entrada de la casa hasta donde estaba su ofrenda. Se deshojaban cempasúchiles, se hacía una línea de pétalos naranjas que atravesaba la casa, doblaba en las esquinas, subía escalones. Los muertos llegaban desorientados, decían las abuelas, venían de lejos, del mundo de abajo, y necesitaban ayuda para encontrar su camino. El olor del cempasúchil los guiaba. El color naranja brillaba para ellos en la oscuridad. Entonces hacías ese camino con cuidado, asegurándote de que no se cortara, de que fuera continuo desde la calle hasta la ofrenda. Y esa línea naranja no se barría durante los días de muertos. Ahí se quedaba. Algunos pétalos se los llevaba el viento, la gente los pisaba, pero el camino permanecía. Hoy ese ritual casi desapareció. Ponemos flores en la ofrenda, quizá algunos pétalos decorativos en el suelo, pero ya no hacemos ese camino real, ese cordón umbilical entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y los difuntos tienen que encontrar su camino solos, sin nuestra ayuda. La vigilia completa del 1 de noviembre era sagrada. No se trataba de poner la ofrenda y ya. Las familias se quedaban despiertas toda la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Toda la noche, esperando a que llegaran los angelitos, las almas de los niños muertos. Se sentaban alrededor de la ofrenda, rezaban rosarios, contaban historias de los niños que habían perdido, lloraban, reían, recordaban. Prendían velas cada hora, ponían flores frescas, cambiaban el agua de los vasos y esperaban. Esperaban sentir algo, ver algo, percibir alguna señal de que los niños habían llegado. A la medianoche, el silencio se hacía más profundo. Algunos decían escuchar risas infantiles. Otros sentían una brisa fría aunque no hubiera ventanas abiertas. Y las velas parpadeaban sin razón aparente. Esa vigilia duraba hasta el amanecer, y al salir el sol del 1 de noviembre, la familia comía algo simple, tomaba café,
y descansaba unas horas antes de recibir a los muertos adultos que llegarían al día siguiente. Hoy casi nadie hace vigilia. Ponemos la ofrenda en la tarde, vemos un rato, nos tomamos fotos, y nos vamos a dormir. Y los angelitos llegan a una casa dormida, a una familia ausente. Llegan solos. La visita obligatoria al panteón antes del Día de Muertos también se perdió. No el día del Día de Muertos, eso todavía se hace, sino la visita previa, días antes. Se iba a limpiar las tumbas, a pintarlas si era necesario, a arreglar lo que estuviera roto, a quitar la hierba que había crecido. Era un trabajo pesado. Se llevaban cubetas con agua, escobas, trapos, pintura, y toda la familia participaba. Los niños ayudaban a quitar las hojas secas, los adultos pintaban las cruces, los ancianos rezaban mientras trabajaban, y al terminar, la tumba quedaba impecable, lista para recibir las flores, las velas, las ofrendas que se traerían después. Pero lo importante no era solo dejar limpia la tumba, era ese tiempo que pasabas ahí, trabajando junto a tu familia, platicando del muerto, recordando anécdotas. Ese trabajo colectivo era parte del ritual, era una forma de honrar. Hoy muchas familias solo van el mero día, llevan flores, prenden una vela, se toman una foto y se van. Y la tumba está sucia, descuidada todo el año. Solo recibe atención ese único día. Y se perdió ese ritual previo de preparación, ese trabajo compartido que era tan importante como la visita misma. El intercambio de ofrendas entre familias era hermoso. Las familias no solo ponían ofrenda para sus propios muertos, también ponían algo pequeño para los difuntos de los vecinos, de los compadres, de los amigos, y los vecinos hacían lo mismo. Entonces ibas caminando por el barrio la noche del 1 de noviembre, visitando casas, y en cada ofrenda encontrabas algo tuyo. En casa de los Pérez había un platito con el nombre de tu abuela. En casa de los García, una veladora con el nombre de tu papá. Y en tu casa, tú tenías algo para los muertos de ellos. Era una red de recuerdo colectivo. Una forma de decir que no solo tú recordabas a tu difunto, que toda la comunidad lo recordaba, que nadie se quedaba sin ofrenda, que nadie se olvidaba. Ese intercambio creaba lazos, creaba comunidad, porque todos estábamos conectados por nuestros muertos. Hoy ese intercambio casi no existe. Cada familia pone su ofrenda y ya. Y si alguien no tiene familia, si alguien murió solo, nadie le pone ofrenda. Nadie lo recuerda. Se perdió esa responsabilidad colectiva de honrar a todos los muertos, no solo a los nuestros. Las calaveras literarias se leían en público y eran más filosas de lo que son ahora. No eran solo versos divertidos, eran crítica social disfrazada de humor. Se escribían calaveras para políticos corruptos, para vecinos problemáticos, para la gente hipócrita del pueblo. Y el Día de Muertos se organizaban lecturas públicas en la plaza. Alguien subía a un estrado y leía las calaveras en voz alta, y la gente se reía, aplaudía, se escandalizaba, porque las calaveras decían lo que nadie se atrevía a decir el resto del año. Le ponían nombre y apellido a los problemas, señalaban injusticias, se burlaban del poder. Eran humor, sí, pero humor con filo, humor que dolía. Hoy las calaveras literarias se domesticaron, las que se leen en las escuelas son suaves, educadas, sin veneno. Ya no critican nada real, ya no dicen nada que incomode. Se volvieron entretenimiento inofensivo, y se perdió esa tradición de usar el Día de Muertos como momento de verdad, como oportunidad de decir lo que se callaba todo el año. El ritual del agua y la toalla era sencillo pero profundo. Junto a la ofrenda, se ponía una jofaina con agua limpia y una toalla blanca. No era decoración, era para que los muertos se lavaran las manos y la cara cuando llegaran, porque venían de un viaje largo, venían cansados, sucios del camino, necesitaban refrescarse antes de comer. Entonces les ponías agua limpia y una toalla para que se secaran. Y las abuelas decían que al día siguiente, si te fijabas bien, la toalla estaba ligeramente húmeda. Y el agua tenía un color distinto. Porque los muertos sí la habían usado. Hoy ese detalle casi nadie lo pone. Si acaso hay un vasito con agua en la ofrenda,
pero ya no tiene ese propósito específico. Ya no entendemos que no es agua de adorno, es agua de servicio, que los muertos la necesitan. Y sin ella llegan sedientos, sucios, sin forma de prepararse para la ofrenda que les pusimos. La comida de la ofrenda se repartía después entre toda la familia y los vecinos. No se tiraba, no se quedaba ahí hasta que se echara a perder. Al terminar los días de muertos, esa comida que ya no tenía sabor porque los muertos le habían quitado su esencia, se repartía. Se hacían tacos con el mole frío, se calentaban los tamales, se comían las frutas. Y no solo la familia inmediata. Se le daba a los vecinos, a los que habían ayudado, a los pobres que pasaban. Porque la comida de ofrenda, aunque sin sabor, seguía siendo sagrada. Seguía teniendo poder. Y compartirla era extender la bendición, era compartir lo que los muertos habían tocado. Hoy mucha gente tira la comida de la ofrenda, o la deja ahí hasta que se pudre, y se perdió ese acto de compartir, esa forma de cerrar el ciclo. Los muertos comieron, y ahora nosotros comemos lo que ellos dejaron, y al comerlo, nos conectamos con ellos una última vez antes de que regresen al mundo de abajo. Los juegos de azar del Día de Muertos también desaparecieron. En muchos pueblos, la noche del 2 de noviembre se organizaban juegos, lotería, dados, cartas, pero no eran juegos comunes. Se jugaba en nombre de los muertos. Tú jugabas representando a tu difunto. Y si ganabas, era porque tu muerto te estaba ayudando. Te estaba mandando suerte desde el otro mundo. Las ganancias se usaban para pagar misas, para comprar flores para el próximo año, para ayudar a familias que no tenían para su ofrenda. Era una forma de que los muertos siguieran participando en el mundo de los vivos, de que siguieran siendo útiles, activos, y también era una forma de convivencia comunitaria. Todo el pueblo se reunía a jugar, a reír, a compartir historias de muertos. Pero esos juegos se perdieron. Se consideraron paganos, poco serios, y el Día de Muertos se volvió más solemne, más religioso, menos festivo. Y se perdió esa dimensión lúdica que también era importante, porque los muertos no solo quieren lágrimas, también quieren risas. El desmantelamiento ritual de la ofrenda era el último acto. No se quitaba de cualquier forma. Había un orden. Primero se apagaban las velas, agradeciéndole a cada muerto por haber venido. Después se quitaban las flores, guardando algunos pétalos en sobres de papel para el próximo año. Luego se guardaba la comida, separando lo que se comería de lo que se regalaría. Se bajaban las fotos con cuidado, limpiándolas, besándolas antes de guardarlas. Se quitaban los adornos uno por uno. Y todo se hacía con respeto, con calma, sabiendo que estabas cerrando el portal entre los mundos, que estabas despidiendo a tus muertos hasta el próximo año. Algunas familias rezaban un último rosario mientras desmantelaban. Otras simplemente trabajaban en silencio, cada quien con sus pensamientos. Y al final, cuando ya no quedaba nada, se hacía una última limpia con copal. Se sellaba el espacio, se agradecía. Hoy muchos quitan la ofrenda deprisa, sin ritual. La desmontan como quien quita el árbol de Navidad, sin ceremonia, sin despedida, y los muertos se van sin que nos demos cuenta, sin que les digamos adiós, sin que les agradezcamos por haber venido. Todas estas prácticas compartían algo. No eran solo tradiciones, eran formas de mantener viva la relación con los muertos, formas de participar activamente en el ciclo de la vida y la muerte. El Día de Muertos no era algo que veías, era algo que hacías, algo que vivías con todo el cuerpo, con toda la atención, con toda la familia. Requería trabajo, requería tiempo, requería presencia. Y en ese trabajo, en ese tiempo, en esa presencia, pasaba la magia, pasaba la conexión real. Pero vivimos en un mundo diferente, un mundo más rápido, más visual, más superficial. Y el Día de Muertos se adaptó, se volvió más fotogénico y menos ritual, más estético y menos espiritual. Las ofrendas modernas son hermosas, son coloridas, creativas, instagrameables, pero muchas veces les falta profundidad, les falta ese trabajo previo, les falta la vigilia, les falta la participación comunitaria, les falta el respeto ritual de cada acción, y no se trata de juzgar. Cada generación vive las tradiciones como puede, como le hace sentido.
Y está bien que el Día de Muertos evolucione, que se adapte, que siga vivo cambiando. Pero sí vale la pena recordar lo que se está perdiendo. Porque si no lo recordamos, llegará un momento en que ya nadie sabrá que existió. Y esas prácticas olvidadas tenían sabiduría, tenían significado, tenían una comprensión profunda de lo que significa honrar a los muertos. El barrido ceremonial nos enseñaba que recibir a los muertos requiere preparación. El camino de Cempasúchil nos recordaba que debemos guiarlos, ayudarlos a encontrarnos. La vigilia nos obligaba a darles nuestro tiempo, nuestra presencia completa. La limpieza previa de las tumbas nos conectaba con el trabajo físico del recuerdo. El intercambio de ofrendas nos hacía comunidad. Las calaveras literarias nos permitían decir verdades. El agua y la toalla nos recordaban que los muertos tienen necesidades. Compartir la comida extendía la bendición. Los juegos mantenían viva la alegría. Y el desmantelamiento ritual nos enseñaba a cerrar, a despedir, a soltar hasta el próximo año. Todo esto se va perdiendo. Y con ello se pierden capas de significado. Se pierde profundidad. Se pierde conexión real. Las nuevas generaciones ponen ofrendas hermosas, sí. Pero muchos no saben por qué. No entienden el simbolismo. No sienten la conexión. Para ellos es cultura, tradición, deber. Pero ya no es experiencia viva. Ya no es ritual que transforma. ¿Se puede recuperar algo? Quizá. Si contamos estas historias, si explicamos no solo el qué, sino el por qué, si transmitimos no solo las formas, sino los significados, si le enseñamos a las nuevas generaciones que el Día de Muertos no es solo poner cosas bonitas, sino hacer cosas específicas con intención específica, que cada acción tiene su razón, que cada ritual cumple una función, pero también debemos aceptar que algunas cosas no van a regresar, que el mundo cambió, que ya no vivimos en comunidades pequeñas donde todos se conocen, que ya no tenemos tiempo para vigilias completas, que nuestras vidas son diferentes. Y está bien, las tradiciones no tienen que ser estáticas, pueden transformarse, pueden adaptarse. Lo importante es que mantengan su esencia, que sigan conectándonos con nuestros muertos, que sigan siendo puente entre mundos. Quizá las próximas generaciones inventarán nuevos rituales, nuevas formas de honrar que hagan sentido en su tiempo. Ofrendas digitales, altares virtuales, nuevas formas de vigilia que se adapten a la vida moderna. Y eso también será válido. También será Día de Muertos. Porque la tradición no está en repetir exactamente lo mismo. Está en mantener vivo el espíritu. En seguir recordando. En seguir honrando. En seguir creyendo que los muertos regresan, que nos visitan, que necesitan de nosotros tanto como nosotros de ellos. Pero mientras tanto, vale la pena que recordemos cómo era antes. Que contemos estas historias. Que digamos que hubo un tiempo donde el Día de Muertos era más que una foto bonita. Era trabajo colectivo. Era vigilia. Era comunidad. Era ritual vivo. Porque solo recordando lo que fue, podemos elegir conscientemente qué queremos conservar, qué queremos transmitir, qué no queremos que se pierda del todo. Si estas historias te hicieron recordar cosas que tu familia hacía, y ya no haces y te dieron curiosidad sobre rituales que no conocías, si te hicieron pensar en cómo celebras tú el Día de Muertos, suscríbete a México al Día. Aquí mantenemos viva la memoria completa, no solo los pedazos que sobrevivieron. Porque cada ritual olvidado es un hilo roto. Pero mientras alguien lo recuerde, mientras alguien lo cuente, ese hilo sigue existiendo. No en la práctica, pero sí en la memoria. Y la memoria, al final, es lo que el Día de Muertos celebra. La memoria es lo que mantiene vivos a los muertos. Y si no recordamos nuestras propias tradiciones, si no mantenemos viva nuestra propia memoria cultural, ¿cómo vamos a mantener vivos a nuestros difuntos? La memoria se alimenta de memoria. Y cada historia que contamos, cada ritual que recordamos, es alimento para esa memoria colectiva que nos hace mexicanos, que nos conecta con los que vinieron antes, y que, si la cuidamos, nos conectará con los que vendrán después.